gametogénesis. ¿Ya? Bien. Ahí está. Bien. Como su nombre lo indica, la gametogénesis es la producción o la aparición de los gametos, ¿ya? Por eso viene el nombre gametogénesis. Son aquellas modificaciones que se van a producir en el óvulo de la mujer a causa de la acción del espermatozoide para que este óvulo pueda madurar y pueda ser fecundado, es decir, pueda llegar a un embarazo, ¿ya? En el feto de ambas personas, tanto del varón como de la mujer, las células germinales primitivas aparecen en el embrión alrededor de la tercera semana de gestación, es decir, más o menos a los 21 días, ¿ya? Cuando una persona nace, a la tercera semana ya comienzan a aparecer las células germinales que van a dar lugar a los espermatozoides en el varón y en la mujer al óvulo. ¿Esto cómo se refleja? Se refleja más o menos en la pubertad, cuando las personas, las señoritas, por ejemplo, comienzan a tener su primer reglo, ¿ya? O su primera menstruación. Y en los varones empiezan a tener la primera eyaculación. Esta primera eyaculación indica que el varón ya está en condiciones de poder fecundar a través de sus espermatozoides a un óvulo. Y en las señoritas significa de que su óvulo ya puede estar, ya está preparado, ya está maduro como para ser fecundado igualmente, ¿ya? Eso se refiere. Bien, ¿qué es la gametogénesis? En el ser humano, la carga cromosómica de la célula germinal se divide en dos por un proceso de meiosis. Los 46 cromosomas que tenemos se dividen en 23 que van a ir a fecundar al óvulo en el hombre, y en la mujer el óvulo tiene 23 también cromosomas que juntados a los 23 del varón hacen los 46. A esto se llama número diploide, 46 cromosomas. 23 sería su haploide, ¿sí? Y esto es cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan. O sea, el óvulo aporta 23 cromosomas por la división meiótica, y por el mismo tema el varón hace lo mismo, ¿ya? Aporta otros 23 cromosomas que al juntarse hacen los 46 diploides. Es decir, 23 haploides más 23 haploides forman 46 diploides o 23 pares, ¿ya? Bien. En los túbulos seminíferos del testículo están las células de Leydig, que son estimuladas por la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿Qué va a hacer esta hormona? Va a hacer madurar a los espermatozoides que se encuentran en los tubos seminíferos. El hombre, en su órgano sexual, que es el pene, tiene dos túbulos. Tiene uno por el cual va a eliminar la orina, que es el túbulo urinario o conducto urinario. Y la mujer, y el otro conducto es el conducto seminífero por donde sale el semen, ¿ya? Entonces, en estos túbulos seminíferos están estas células de Leydig que trabajan a instancias de la hormona folículo estimulante, que hace que el espermatozoide pueda madurar, que el espermatozoide pueda llegar a madurar y más que nada a fecundar al óvulo, ¿ya? Bien, ¿cuánto de tiempo necesita el espermatozoide para madurar? Necesita entre 60 a 70 días, ¿ya? Entre 60 a 70 días para poder madurar. Eso significa que después de este tiempo, el varón ya puede utilizar su esperma y sus espermatozoides para realizar el proceso del embarazo, ¿ya? Eso significa. Bien. ¿Qué es la espermacitogénesis? Es la proliferación mitótica y la diferenciación en espermatocitos primarios. Luego vamos a ver cómo se realiza esta división de los espermatocitos primarios, ¿ya? La meiosis es un proceso de división celular que utiliza el espermatocito para irse dividiendo e ir madurando, ir captando e ir acomodando su carga genética, de manera que los 46 cromosomas que tiene se dividan en dos y se vuelven 23. Y esos 23 los va a aportar al óvulo para que el óvulo aporte los otros 23, y esos 46 ya va a ser la carga genética de cada
persona, ¿sí? Cada persona. Ahora, los espermatocitos, cada espermatocito, que son más o menos 400,000 que tiene un varón, todos tienen la carga genética y la carga cromosómica de 23 cromosomas. Cuando se acercan al óvulo para fecundarlo, se acerca más o menos unos 40,000. De esos 40,000, solo uno va a ingresar y ese uno es el que va a fecundar y producir el embarazo. Entonces tiene que tener esa carga cromosómica y genética para poder producir al nuevo ser, ¿ya? La espermiogénesis es cuando el espermátide, es decir, el espermatozoide en una tercera división, ya se convierte en espermatozoide adulto y ahí queda, es decir, ya no hay más división, ¿sí? De la espermatogonia al al espermátide y al espermatocito, ¿ya? Y esta regulación hormonal de este proceso está controlada por dos hormonas, que es la folículo estimulante, que habíamos hablado más antes, y la hormona luteinizante, que es la LH, y que están reguladas ambas por el hipotálamo. Acá en esta imagen podemos ver, por ejemplo, la división mitótica del espermatocito. Hay primero una espermatogonia, que es una célula normal, simple, con un núcleo, y una zona pelúcida, que es esta como cortecita que está aquí. Este espermatocito se divide y forma un espermatocito primario. Este va a formar un secundario, que se va a dividir en dos. De estos dos se forman otros dos, que vendrían a ser ya 4, que son llamados espermátides. Estos espermátides van a madurar hasta llegar a ser espermatozoides. De estos espermatozoides, que son muchos, son más o menos unos 40,000, solo uno se pega al óvulo, es decir, en realidad todos se pegan al óvulo, pero solo uno va a ingresar. Y ese uno es el que va a producir la fecundación, ¿sí? Ingresando una vez dentro del óvulo. En una primera división meiótica tenemos al espermatocito u ovocito secundario, ¿ya? Haploide. Que en una segunda división se va a formar los espermátides, que son 4. En una tercera división o diferenciación ya viene la etapa de maduración, donde ya aparece el espermatozoide maduro. Es decir, viene una primera división, una segunda división y una tercera llamada diferenciación o maduración, donde el espermatozoide ya es maduro y está en capacidad de fecundar al óvulo, ¿ya? Esta imagen es la misma. Tenemos al de espermatogénesis y de la ovogénesis. Esto es del varón y esto es de la mujer. En el varón hay una primera división, en la mujer también. En el varón hay una segunda división, en la mujer también hay una segunda división, pero que va a dar lugar a un óvulo. En cambio, en el hombre va a dar lugar a varios miles de espermatozoides, de los cuales uno va a ingresar al ovario o al óvulo y va a producir la fecundación. Eso es en relación al varón. Ahora, en relación a la mujer, tenemos la ovogénesis, también llamada oogénesis. ¿Ya? La ovogénesis son todo el proceso que sufre el óvulo de la mujer dentro del ovario para poder ser fecundado o estar en capacidad de ser fecundado. Esto se inicia en la vida intrauterina alrededor de los 21 días, alrededor de la tercera semana, ¿ya? La tercera semana, donde se van a producir los ovocitos de primer orden. Acá comienza la división meiótica, el proceso que hemos visto aquí, este proceso. ¿Ya? Una vez que se inicia ese proceso, este hace que se produzca una división celular. Esta división celular se interrumpe a los 3 meses más o menos de la vida intrauterina de la mujer y queda en un estado latente hasta la pubertad, más o menos los 12, 13 años, cuando madura y se da el proceso de la primera menstruación. La primera menstruación o menarca se da alrededor de los 12, 13 años en la mujer, en la etapa de la pubertad. En ese momento es que se dice que la mujer ya está madura sexualmente y es capaz ya de embarazarse o de que se fecunde ese óvulo, ¿ya? Ese óvulo, de eso se trata. En el momento del nacimiento, en cada ovario de la mujer hay alrededor de 400,000 folículos. Estos maduran unos 400, y solo uno es el que va a evolucionar a un óvulo, ¿ya? Un hito, cada mes. Los demás van a ser desechados y solo se elimina con la menopausia, ¿ya? En la menstruación que tiene la mujer cada mes,
Si no es fecundado el óvulo, todo este proceso se desarma y se lo elimina a través de la sangre. Si el óvulo es fecundado, uno de los óvulos va a madurar y los demás se van a ser desechados, ¿ya? Este proceso se produce por efecto de la FSH, hormona folículo estimulante, que se encuentra en el folículo de Graaf, ¿ya? Esto es dentro del ovario de la mujer. Y va a producir un ovocito de segundo orden, que vendría a ser la segunda división. Aquí tenemos el esquema. Tenemos un ovocito primario, o un folículo primario. Esto va a dar lugar a un folículo en crecimiento hasta llegar al folículo desarrollado. Esto es en la vida intrauterina. Esto transcurre durante mucho tiempo y esto ya es a nivel de la menstruación en la pubertad de la mujer. Acá ya el óvulo ya está desarrollado, tiene su corpúsculo polar, está el óvulo desarrollado ya, maduro, esperando ser fecundado, es decir, el óvulo ya es maduro y ya puede ser fecundado por el espermatozoide del varón. Este es el esquema de la ovogénesis. Antes de nacer, ¿qué pasa? Hay una ovogonia que tiene los 46 cromosomas, que luego se va a dividir en dos y esto se va a multiplicar por 2, ¿ya? Llegando a tener unos 400.000 al momento del nacimiento. Es decir, la mujer al momento del nacimiento tiene más o menos unos 400.000 ovocitos que tendrían que madurar y volverse óvulos, pero no es así, ¿ya? Después de la pubertad, y hay el ovocito de primer orden, con su corpúsculo polar, que va a derivar un ovocito de segundo orden con sus 23 cromosomas, que son los que va a aportar que al unirse con el espermatozoide, con los otros 23 forman los 46. Y se produce la fecundación, ¿ya? Ahora, en este esquema de acá, les voy a mostrar lo siguiente. Tenemos las ovogonias diploides, 2N, que en la primera fase de multiplicación se vuelven 2 y luego se vuelven 4 y da origen a las 400.000. Hay un proceso de crecimiento donde va a llegar a generar el ovocito de primer orden en la fase de crecimiento y en la fase de maduración se produce el proceso de la fecundación, la segunda división meiótica, hasta llegar al óvulo con su corpúsculo polar que está acá, ¿ya? Esa es la ovogénesis en resumidas cuentas. ¿Cómo se transportan las células germinales? Cuando la mujer está en el periodo de la ovulación, hay una pared llamada fimbria que se encuentra en la trompa de falopio y esta rodea la zona del ovario donde se produce, ¿ya? El transporte del óvulo por la trompa interviene por una acción ciliar, es decir, hay unos pequeños pelitos que hacen que se pueda mover como si fuera una bacteria, ¿sí? Y hay un movimiento de contracción de la trompa de falopio llamado peristaltismo tubárico, que es similar al movimiento del estómago cuando comemos. Esto hace que el componente se vaya moviendo, se vaya movilizando, ¿ya? El óvulo tiene una vida de 24 a 48 horas, es decir, de 1 a 2 días, en el cual este periodo se llama ovulación, es cuando la mujer está ovulando. Y el espermatozoide tiene una vida de 4 a 6 días, es decir, que en realidad hay 2 días que serían fértiles para la mujer cada mes, ¿no? Que vendrían a ser el día 14 y el día 15 de su regla. Si las señoritas, por ejemplo, cuentan los días desde el primer día que le ha venido su regla, cuentan el día 14 o 15 y en ese momento están ovulando, es decir, el óvulo está generando una vida que debe ser fecundada por el espermatozoide que tiene de 4 a 6 días para fecundarlo y producirse el embarazo, ¿ya? Es decir, que la mujer en realidad tiene 2 días fértiles al mes en los cuales podría embarazarse, ¿ya? Los espermatozoides son pequeñas estructuras que tienen 3 partes, una cabeza, un cuello y una cola, ¿ya? Y que se depositan durante el coito en el fondo del saco vaginal, es decir, el hombre cuando realiza el acto sexual con la mujer, introduce su órgano sexual y se produce el coito. Cuando se produce la eyaculación, el hombre está eliminando el semen y en ese semen hay más o menos 100.000 millones de espermatozoides entre 3 a 5 ml de semen. De estos millones de espermatozoides, uno solo va a poder ingresar al ovario, ¿ya? O al óvulo, uno solo, y se va a producir el embarazo. Si ingresan 2, van a ser mellizos o gemelos.
Si ingresan 3 trillizos, 4 cuatrillizos, 5 y así, ¿ya? 80% normalmente, o sea, unos 200, llegan al lugar de fertilización y uno solo alcanza el óvulo maduro. Es decir, en el semen de la eyaculación del varón, tenemos en más o menos 5 ml de semen 100.000 millones de espermatozoides. De estos, solo 200 llegan al lugar de fertilización, es decir, 200 se implantan en el óvulo y uno solo es el que ingresa, ¿sí? Uno solo es el que ingresa. Bien, esas son las partes del espermatozoide que les comentaba. Tenemos la cabeza, o también llamada acrosoma. Tenemos el cuello y tenemos la cola. Cuando ingresa la cabeza del espermatozoide o el acrosoma dentro del óvulo, por un proceso de contracción es cortado el cuello y toda la parte hacia afuera de la cola queda externamente del óvulo. No ingresa, lo que ingresa es la cabeza. Y la cabeza es la que va a fecundar al óvulo para que pueda producirse la fecundación y el posterior embarazo, ¿ya? ¿Cómo se mueve el esperma? Para que haya una migración espermática, ¿qué se requiere? Uno, un pH vaginal alcalino, es decir, que sea mayor al pH normal, ¿sí? Mayor a 7. Que el moco cervical esté existente, es decir, que haya mucho moco cervical. Este moco cervical se encuentra en las paredes del ovario de la mujer. Que haya un movimiento flagelar espermático, que es decir, que la cola, esta colita de acá, tenga un movimiento en cilindro, ¿ya? Tenga un movimiento en cilindro, para que pueda moverse. Que haya un aspecto químico positivo, es decir, un quimiotactismo positivo, ¿ya? Que todos los componentes químicos actúen de buena manera. Y que exista una sustancia que es la hialuronidasa en la cabeza espermática. Esta es una especie de lubricante o de líquido que hace que en los espermatozoides, en su cabeza, exista un movimiento rápido para que pueda ingresar rápidamente al ovario, ¿ya? Eso es. ¿Cómo el óvulo capta al espermatozoide? Para que el óvulo capte, es necesario que haya adherencias por secreción tubárica, es decir, que esté lubricada la entrada vaginal. Que haya un aspecto químico positivo o favorable para la vida del óvulo y del espermatozoide. Que haya una corriente de líquido folicular. Hay una estructura que se llama folículo en la mujer que produce un líquido. Este líquido se llama líquido folicular. Este líquido folicular debe ser bastante abundante para que pueda captarlo al espermatozoide, ¿ya? Y existen también unos surcos de una estructura llamada endosalpinx, que está dentro del ovario de la mujer, que hace que estos surcos lo fijen o lo capten al espermatozoide de manera que no pueda moverse, ¿ya? El movimiento ciliar que les había hablado más antes y el movimiento tubárico o el peristaltismo tubárico que se ubica en las trompas de falopio, ¿ya? Todos estos componentes son muy importantes y deben estar combinados con estos otros componentes que son parte del esperma para que pueda producirse el ingreso y la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Es la unión del espermatozoide con el óvulo. Para que esta unión sea efectiva, ¿qué tiene que haber? 3 cosas. 1, que los espermatozoides se depositen al interior de la vagina y que lleguen al útero a través de la trompa de falopio, ¿ya? 2, que la ovulación y la captación del óvulo se realice a nivel tubárico, es decir, a nivel de la trompa de falopio. Ahí es donde se produce en realidad el embarazo. Y finalmente, que haya una fusión o unión de ambos gametos, masculino espermatozoide y femenino el óvulo. Para que se produzca una fecundación, tiene que pasar estos 3 aspectos, ¿ya? Bien. Acá podemos ver el óvulo con el poro levemente abierto que está captando a la cabeza del espermatozoide y se va a cerrar, se va a contraer y lo va a cortar a este nivel de tal manera que el cuello quede en la frontera y hacia afuera la cola y quede hacia afuera esa parte del espermatozoide. Acá tenemos una vista más panorámica, donde está el óvulo, que dice huevo o egg. Aquí está el folículo o la pared pilosa o pared o cara pelúcida del ovario. Y el esperma que se pega. Por unas millonésimas de segundo se abre este óvulo, ingresa el espermatozoide,
es cortado a nivel del cuello y la cola queda hacia afuera. Este ingresa y llega hasta el huevo. Si se fijan acá, acá está la cabeza del espermatozoide y está acá el corpúsculo polar del óvulo. Se unen y forman lo que es la fecundación, ¿ya? Ahí es donde se forma la fecundación. Entonces, acá tenemos en grande, aquí en panorámico, y aquí cuando ya se ha producido la fecundación. Si se fijan, aquí hay un pequeño huevito y aquí hay otro, ¿ya? Eso es. Acá, lo mismo, el acrosoma o cabeza del espermatozoide se va acercando, ingresa, atraviesa esta zona pelúcida, la membrana del óvulo, ¿ya? Es captado por el óvulo e introducido. En este momento, o sea, acá se corta el cuello y solamente ingresa esto, el núcleo o la cabeza del espermatozoide, quedando el cuello y la cola hacia afuera, ¿sí? Y se va a producir la fecundación, es decir, este espermatozoide va a ir hacia adentro. Acá tenemos lo que es la fertilización. El espermatozoide ha ingresado, recorre, llega hasta acá y se produce la fecundación, ¿sí? Como se dan cuenta aquí, por ejemplo, la cola ya está hacia afuera, ¿ya? Esa es la fertilización o fecundación. De los cromosomas, el espermatozoide aporta 23 cromosomas, 22 que son autosomas o relacionados con el cuerpo, y uno sexual, que es el XY. La mujer lo mismo, 22 relacionados con el cuerpo y uno que es el XX. Entonces, si se unen, puede ser XX, porque se va a dividir a la mitad, ¿no? Puede ser X o puede ser Y. Aquí puede ser X o puede ser X. Entonces, XX va a ser una mujercita. Si es XY, va a ser un varón. Esto nos explica que el que tiene la responsabilidad del sexo en el nuevo ser es siempre el padre, ¿ya? Bien, el huevo fecundado tarda de 3 a 4 días hasta llegar a la cavidad uterina, ayudado por los surcos que habíamos hablado hace un rato, que se encuentran en la trompa de falopio, los movimientos ciliares, ¿ya? Las adherencias por secreción de células calciformes, el movimiento peristáltico de la trompa de falopio y un aspecto químico positivo y favorable, que es el quimiotactismo positivo. Todo esto tiene que suceder para que llegue la cabeza del espermatozoide a través de la trompa de falopio hasta las trompas de la mujer, donde en realidad se va a producir la fecundación, ¿ya? Es decir, entra por este conducto, que es el conducto vaginal, llega por aquí, entra hasta aquí, y de acá atraviesa hasta la trompa hasta llegar al lugar de implantación, que es acá. A eso se llama, a esa implantación se llama mórula, que es esta de acá. Esta es una pequeña mórula, ¿ya? Esa es la implantación. Antes de la implantación desaparece la zona pelúcida y el blastocito, que se adhiere a la superficie endometrial. ¿Qué es el endometrio? Es la pared interna del ovario. ¿Ya? A esto se implanta el 6º día después de la fecundación, más o menos el día 21 del ciclo. Y la zona del endometrio, que hemos hablado que es la pared del óvulo, se denomina decidua, ¿ya? Que se encuentra en la parte baja, aquí, en esta parte baja, y pegada a la pared, ¿ya? Eso. Se implanta por el polo embrionario y tiene unas pequeñas prolongaciones llamadas vellosidades coriónicas, ¿ya? Que van a fijar al huevo y no van a dejar que se muera. Y todo esto se produce a razón de o por acción de una hormona que es la HCG, o la hormona coriónica, ¿ya? Coriónica. Y esta es más o menos una esquematización de eso. Entra por acá, el huevo, ¿sí? Llega por acá, trompas de falopio, hasta implantarse en este lugar, produciendo este proceso que es la fecundación. Bien, eso sería a grandes rasgos, chicos, lo que sería la parte de la espermatogénesis.